Mi invitado de hoy se llama Erwan Le Guillot, nacionalidad francés, era muchos años gerente general de L'Oréal en Paraguay y hoy es dueño de la famosa cafetería La Galette. Hola, Erwan. Hola, buenas tardes. Erwan, ¿hace cuántos años estás en Paraguay? Hace 13 años que llegué al Paraguay. ¿Cómo fue tu historia inicial? O empezamos un poco antes. ¿De dónde en Francia eres? Bueno, yo soy parisino porque nací en París y viví toda mi juventud en París. Pero en realidad mis orígenes, mi nombre y mi apellido tan difícil de pronunciar, son de una región de Francia que se llama Bretaña y que es la fuente de inspiración de toda la cocina de La Galette. Ok. ¿Y allá básicamente estudiaste, trabajaste en Francia ya o cómo fue tu Exactamente, inicios? después de mis estudios de colegio normales, hice una universidad de 4 años especializada en lo que es el marketing y comercio internacional. Empecé a trabajar un tiempito en la bolsa de París, sí, en la bolsa de París, una experiencia a la vez fascinante y muy complicada para mí. Y al poco tiempo se me ofreció una oportunidad de trabajar en el grupo L'Oréal directamente en España. Y no quise perder esa oportunidad y a los 24 años me fui a vivir a España sin hablar español. Me fui a vivir a España a trabajar en L'Oréal. Dice el español para los franceses es relativamente fácil, ¿es así? Sí, es así. Bueno, el español es un idioma latino, como lo es el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Pero es cierto, yo considero que es un idioma bastante fácil, sobre todo comparado con el francés. Así que no ha sido tan difícil. Y además era inmersión completa, o sea que era hablar español o nada. Así que ¿Y no cuántos años viviste en España? Yo viví 4 años en España. ¿Y después? 4 años en España y después vino uno de los gerentes mundiales de L'Oréal y era una visita clásica de esos gerentes y me preguntó si tenía proyectos y yo dije sí, a mí me encantaría trabajar en China y L'Oréal recién estaba creándose en China, entonces yo creo que no había muchos candidatos para ir ahí, entonces cuando encontraron uno dijeron acá tenemos uno, más vale que lo mandemos y así fue. ¿Te fuiste a China? Me fui a vivir a China, viví 2 años en Shanghai, donde está la sede de L'Oréal. Y estuve trabajando 2 años en China, exactamente. Pero qué interesante que no quedaste allá, porque me imagino el crecimiento y las oportunidades en esa época eran ya muy interesantes. Eran formidables, ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora para mí y al mismo tiempo muy difícil. Lo mío era el marketing y la verdad es muy difícil de hacer marketing en China si no sos chino. El gap cultural de costumbre que hay con un europeo es tan grande que te cuesta hacer un marketing pertinente siendo extranjero. Entonces, si bien logramos implementar muchas cosas muy positivas para algunas marcas del grupo L'Oréal, a los 2 años sentí que había la necesidad de que locales tomarán el relevo del trabajo que se había realizado desde la creación. Y ahí se me ofreció la oportunidad de ir a Argentina, entonces me fui a vivir a Argentina para L'Oréal, a tomar la dirección marketing de una de las ¿cómo se dice? De los sectores de L'Oréal. ¿Y culturalmente sentiste Latinoamérica era mucho más familiar o más cerca a los europeos? Claramente. Sobre todo Argentina. Quiero decir, creo que hay América Latina y Argentina. Los argentinos mismos se sienten muy europeos, la gran mayoría son italianos, españoles. La ciudad de Buenos Aires en algunos barrios parece París mismo o Milano. Y no hay un choque cultural como puede haber con muchos otros países o como China, por ejemplo. Entonces, la adaptación a la Argentina fue muy, muy fácil. ¿Y cuántos años estuviste en Argentina? Estuve 2 años, el tiempo de conocer a mi señora, tener nuestro primer hijo y que de la Rúa huya con su helicóptero y ahí empezó todo el corralito y el desastre que todos sabemos. Entonces hubo la necesidad urgente en 2002 de mandar los expatriados donde había lugares y ahí se me ofreció la oportunidad de ir a México. Entonces ahí estuvimos
Ahí me mandaron a México y estuvimos viviendo 4 años en México, también en el marketing de L'Oréal. Experiencia formidable. La ciudad de México es una ciudad fascinante. Ver todo lo que hay en México a 2.000 metros de altitud es algo que me dejó fascinado, obviamente con sus inconvenientes también. Lo que les puedo decir es que el tema del tráfico en México no es un mito, es una realidad. Y me hace reír, me hace gracia cuando dicen acá hay mucho tráfico. Digo, no, discúlpame, acá hay tráfico, vete a México, eso sí que es tráfico. ¿Y de México viniste directo Y a de Paraguay México, después? no, me mandaron a Francia. Ah, Estuve viviendo, estuvimos... lo que pasa es que era un poco raro porque yo soy francés y nunca había trabajado en L'Oréal en Francia. Obviamente muchos contactos con Francia permanentemente, pero sin haber trabajado en Francia. Y los directivos de L'Oréal me dijeron que era importante de pasar por Francia, no tanto porque yo soy francés, sino porque pues L'Oréal es francés. Y entonces era importante que conociera la sede de los desarrolladores, de las cabezas más pensantes. Entonces estimaron que era importante que pasara por Francia y me fui a Francia, donde estuve trabajando también para ellos durante 4 años, pero lo raro es que yo trabajaba desde ahí para toda América Latina. Así que vivía viajando otra vez en este continente. entonces te tocó ya viajar a Paraguay en esa época también. No, porque Paraguay, al igual que la mayoría de los países de América Central, era gestionado por, son todos distribuidores, no son filiales de L'Oréal. Y yo me encargaba de las filiales. Entonces sí tenía un interlocutor, un equipo interesante de gente que se encargaba de los agentes, pero ya teníamos mucho trabajo con las filiales y no había mucho tiempo para dedicar a los distribuidores. ¿Y cómo terminaste finalmente Entonces, aquí? después de terminar esos 4 años en Francia, se me dio la oportunidad de trabajar un poco en Bulgaria también, donde estuve 6 meses haciendo idas y vueltas porque L'Oréal estaba recuperando el negocio de un distribuidor. Y después, la verdad, presenté mi renuncia. Porque mi señora tenía muchas ganas de regresar a América Latina y a mí me gustaba la idea también de regresar a América Latina. Entonces renuncié y casi al momento de tomar el vuelo con la familia y venir para la Argentina, L'Oréal me volvió a llamar diciéndome, espera, hay una oportunidad, yo sé que quieres mucho a L'Oréal y nosotros también de alguna manera te queremos mucho y hay una oportunidad de trabajar para L'Oréal sin ser L'Oréal. ¿Qué es esa oportunidad? Era de tomar la gerencia general del distribuidor de L'Oréal en Paraguay, ¿okay? Que no es una filial. Y bueno, conocí los dueños de esa distribuidora, gente formidable, generosa y bueno, y se me dio esa oportunidad. Entonces al último momento le tuve que explicar a mi mujer que finalmente no íbamos a Argentina, íbamos a Paraguay. Eso fue un choque un poco, sobre todo que ni yo ni ella conocía el Paraguay. ¿En qué año fue eso? Y fue en el 2000, aterrizamos 1 de enero de 2009 aquí. Y así fue, y vinimos a vivir aquí y bueno, la adaptación al Paraguay fue una de las más fáciles de todos los países donde estuve viviendo. Yo creo que no es ningún secreto decir que la gente aquí es particularmente acogedora. Entonces, en ningún momento hubo una decepción. Tenía previsto un emprendimiento personal y finalmente vuelvo a L'Oréal. No, era formidable. Yo creo que había unos intereses equilibrados entre lo que yo buscaba y lo que los dueños de esa distribuidora estaban buscando, alguien bien experimentado en L'Oréal. Entonces fue muy positivo y la verdad tuvimos muy buenos resultados. Y yo creo que L'Oréal estaba muy contento también de tener uno de sus generales o soldados, digamos, mejor, durante tantos años dentro de ese distribuidor. ¿Y cuando viniste, encontraste una empresa que trabajaba ya formal, con buenos procesos, o algo donde tenías que implementar todo recién? Encontré una empresa que trabajaba bien, con muy buenos procesos, pero que claramente carecía de cultura L'Oréal, donde faltaba, y es normal, la cultura L'Oréal no se inventa, hay que vivirla. Tuve la suerte de vivirla durante 16 años, entonces
en esos países que te mencioné. Entonces, para mí la tengo en la sangre de alguna manera y el desafío era de transmitir esa pasión, de transmitir todos esos valores de marca y los valores en general del grupo a esos colaboradores que estaban trabajando para las marcas de L'Oréal, pero no para L'Oréal en sí. Y bueno, y tuve la suerte de contar con un equipo ya formado, muy bueno. Obviamente tuvimos que hacer ciertas modificaciones. Siempre recibí el apoyo incondicional del presidente del directorio y de los dueños de todo el comité directorio, así que pudimos emprender muchas cosas que dieron resultados muy positivos y gracias a Dios funcionó muy bien. ¿Cómo en general funciona el mercado de la cosmética en Latinoamérica en relación a otros continentes? Bueno, lo que es interesante es que en América Latina la mujer dedica mucho tiempo y dinero a su belleza. ¿Okay? Y cuando yo digo mucho es incluso a nivel relativo, es decir, la proporción del gasto para la estética, la belleza de la mujer en Paraguay o en América Latina de manera general es mayor que en Europa, por ejemplo. En todos los países latinos. Casi todos los países latinos, sí. Brasil es más impactante aún, más impactante aún, pero Paraguay no es excepción de ese caso. Y podría ser mucho más. ¿Por qué? Porque Paraguay todavía sigue siendo un país muy tradicional. La mujer paraguaya es tradicional. Miremos alrededor nuestro, tiene el cabello largo, lacio y negro. Todavía no vemos esas, de manera muy regular, esos cortes más atrevidos, no vemos esos maquillajes más provocadores, no vemos esos colores y esas mechas, etcétera, más vanguardistas con tanta frecuencia como lo vemos en Europa. Entonces, es un mercado donde todavía hay tanto por hacer y tanto para crecer. En todos los sectores de la belleza, que estemos hablando de la peluquería, de la dermocosmética, del maquillaje, del skincare, etcétera, hay mucho para hacer. ¿Cuál es el producto más utilizado en esos países? ¿Siempre lo mismo mundialmente o hay...? Digamos que obviamente el hair care es algo importante. El cabello es no solamente un tema de estética, también es un tema de salud. Entonces la mujer pasa mucho tiempo en su cabello y el cabello necesita obviamente de muchos cuidados, de tiempo y de productos para lucir tan lindo como lo suelen lucir acá, ¿no? Pero si hay mucho demanda o volumen de productos, ¿se produce localmente eso o todo es importado? Hay de todo. Hay industrias locales muy potentes, pero que yo sepa de los grupos internacionales tipo Procter & Gamble, L'Oréal, Unilever y algo más, yo creo que ninguno tiene producción local. ¿Por qué decís es eso? ¿Hay un cierto riesgo para eso? ¿Qué causaría? Bueno, para empezar, el único de esos grupos que acabo de mencionar que tiene una filial aquí es Unilever. Es el único. Procter no está presente como filial, ni L'Oréal, ni Estée Lauder, ni nada. Entonces, yo pienso que desde el momento que no tienes una filial no puedes tener una planta industrial, porque toda planta industrial tiene que tener un grupo directivo que esté vigilando y controlando todos los procesos productivos para que estén alineados con las normas de los grupos. Entonces, el único que podría tener eventualmente producción local podría ser Unilever. Yo no conozco la política de Unilever con respecto a eso. Yo creo que no tiene mucho sentido. El volumen del Paraguay no justifica una producción local. Lo que sí podría justificarlo es una producción en Paraguay para gran parte del continente. Pero con las dificultades que tuvo Argentina y las reglas que impuso el kirchnerismo en esos últimos años, yo creo que es mucho más interesante para esas grandes empresas producir en Argentina y exportar en Paraguay que el contrario. ¿Y la dinámica de la venta en la frontera de los consumidores de los países al lado? ¿Ellos vienen y compran porque buscan la marca o cómo funciona eso? Bueno, Paraguay es un país de frontera.
Asunción es una ciudad fronteriza, como lo es Encarnación, Pedro Juan, Salto de Guaira, etc. Sí, hay una tradición de turismo, shopping tourism muy fuerte en Paraguay, sobre todo del lado del este, donde los brasileros que suelen encontrar los mismos productos a precios mucho más elevados por tema de impuesto, acuden a la frontera para encontrar el mismo producto a un precio obviamente muy inferior. Entonces eso representa un atractivo particular y el volumen de las empresas que las empresas realizan en esa frontera es muy importante. Y es importante porque si está bien gestionado, ese volumen genera medios que invierten en Paraguay. No es beneficio puro y ya está y me hago plata fácil. Cuando está bien utilizado, esa plata se invierte para desarrollar el mercado local y eso es el desafío. Lo que vi también en tu currículum, trabajaste un tiempo en una empresa farmacéutica y farmacias, Sí. y siempre me preguntan la gente, ¿por qué hay tantas farmacias en Paraguay? O sea, de alguna manera es llamativo que existen muchos. ¿Eso tiene alguna raíz de ventajas impositivas o nos estamos sobremedicando en Paraguay? ¿La gente consume mucho medicamentos? ¿Qué es detrás de eso? Yo no sé si voy a tener todos los elementos de respuesta a esa pregunta. Yo pienso que el desarrollo de las farmacias responde obviamente a una necesidad. No creo que haya sobremedicación. Sí hay una necesidad de poder acceder a los medicamentos con proximidad, y la farmacia en el mundo entero es un negocio de proximidad. Lo que es llamativo aquí es que efectivamente las farmacias se desarrollan de manera exponencial, Sí. pero yo no estaría muy sorprendido de que descubramos que finalmente la proporción de farmacias acá no es tan elevada versus el resto del mundo. Pero de todos modos yo creo que se desarrollan las farmacias a la misma velocidad que se desarrollan las estaciones de servicio, Sí. el Biggie y seguramente otros negocios dentro de poco. Y yo creo que corresponde más a una necesidad de desarrollar el retail en general que la industria farmacéutica en sí. Vos decís, el retail en general no es muy desarrollado aún. No, todavía no. Imagínate, vos también tenés tus años aquí. ¿Te acuerdas que yo hace 13 años cuando llegué, tú tenías Stock Super 6, por un lado, y la despensita de barrio donde te apuntaban en el carnet, Pepita, que venía con las pantuflas Sí, y apuntaba. sí, sí. Y mucha gente decía, no, yo no voy al Super 6 o al Stock porque no quiero vestirme bien. O sea, mucha gente todavía era reacia a la idea de entrar en los supermercados porque pensaba que era una cosa donde había que ir bien vestido. Y había un gap entre esos dos negocios. Es increíble de ver. En París no tienes un solo hipermercado y aquí están todos dentro de la ciudad. Eso es la primera cosa que me chocó. Pero también había una necesidad de que los productos que se encuentran en el supermercado estén accesibles sin tener que entrar en un estacionamiento, subir 30 escaleras, tomar un carrito, etc. Y yo creo que todos estos que están desarrollando esas redes de autoservicios sencillos han visto esa necesidad. Y las estaciones de servicio, no creo que el desafío de la estación de servicio esté en la gasolina, para nada. La estación de servicio es un punto más de retail para acercarse a la gente y hacer rotar el producto. Y claramente hay una falta acá de esto. Mencionaste que en París, por ejemplo, es distinto. ¿Qué diferencias principales ves como francés cuando venís a Paraguay comparando con el Paraguay de hoy? Bueno, yo creo que tomé París porque soy parisino, pero yo creo que es válido para la mayor cantidad de las grandes ciudades. Aquí, desde tu casa, ¿qué es lo que tú puedes hacer caminando? Tú vas a la farmacia caminando, si tienes la suerte de tener una abajo, pero si no, no vas. Tú vas a comprar tu pan caminando, no. Tú vas a trabajar caminando, no. Eso se debe a que, obviamente, la densidad de la población no tiene nada que ver con las grandes ciudades. Todavía todo el mundo se sorprende del desarrollo urbanístico que hay en esa ciudad. Es el principio.
es el principio, es increíble. A mí me encanta Asunción, justamente porque todavía es muy verde, pero creo que dentro de 20 años no quedará ni un cuarto de todas las casas que hay. Entonces, cuando no hay densidad, tú no puedes tener la misma cantidad de negocios, porque no tienes lo suficiente potencial de cliente para este negocio. Yo creo que el desarrollo de las tienditas y de todos esos negocios de proximidad va preparándose a la urbanización de las grandes ciudades. Entonces, donde todavía tienes tantos barrios que son, ¿cómo se dice?, donde la gente está solamente para vivir, para dormir. Hay pocos barrios de oficinas, pocos todavía. Hay todavía muchos barrios que son solo residencial. Yo vivo en Burucuyá. En Burucuyá tú puedes hacer 20 cuadras sin solo ver un solo negocio. 20 por 20, ni un solo negocio. Entonces yo creo que todavía hay ese desarrollo de esos biggie, por no mencionarlos, y demás, todavía está en el principio. Habrá mucho más. Yo creo que todos están persiguiendo una especie de sueño inteligente de decir, yo quiero que haya un negocio de estos para que la gente pueda ir caminando. Para que no tengan más que tomar el auto para ir a comprar tu medicamento, tu pan o tu cerveza. Y hoy para el pan y para la cerveza hay la Galette también, dentro de esos barrios residenciales. Sí. ¿Cómo inició la Galette como cafetería? Mira, fue un concurso de circunstancias, ¿ok? Primero, la Galette no soy yo y mi mujer. Y realmente la dupla es indisociable. Porque ambos tuvimos el deseo de realizar este sueño y porque ambos tenemos un rol muy preciso y muy complementario dentro de esa organización. Para contestar precisamente a tu pregunta, cuando te digo concurso de circunstancias es así, un francés tenía unas creperas, que son aparatos franceses que solo se consiguen ahí, y estaba dejando el Paraguay, entonces quisimos comprarlas. Y dijimos, bueno, sí, podríamos hacer un negocio sin tener todavía muy claro qué es lo que íbamos a hacer. Hasta que un amigo nos dijo, pero acá al lado del colegio francés hay un negocio que se está rentando, ¿por qué no montan su negocio adentro? Y así fue. Y dijimos, mira, yo ya dejé de L'Oréal, ahora estoy sin proyecto particular. Vos ya nosotros tuvimos los hijos y tienes ganas de volver a trabajar. Entonces, ¿por qué no nos juntamos para este proyecto? Y así fue. ¿En qué año abrió el primer Galette? Constituimos la empresa en julio de 2017 y abrimos en noviembre de 2017. Lo que es muy atípico porque, como bien me rápido, ¿no? ¿Ah? Muy rápido todo. Rápido, sí. Conseguimos el local y no construimos, renovamos un local. Lo que fue un poco atípico es que, como bien te dije recién, yo no soy del rubro gastronómico para nada, marketing de la cosmética, y mi señora es abogada. O sea que tampoco, a mí me gusta comer y a ella le gusta comer y cocinar. Así que eso fue la razón por la cual iniciamos este proyecto. Ahora, hoy ya hay 3 Galette, ¿no? ¿O 4? Hay 2 todavía. Sí. Y 3 antes de fin de año y 4 a principio del año que viene. Con el de acá en Atrium vas a abrir en inicio de 2023. Entonces 4 sucursales. ¿Y cuántas personas emplean ahí? Por el momento son 35 personas. ¿Y cómo es tu experiencia trabajado con mano de obra paraguayo? Bueno, mi experiencia de trabajar con la mano de obra paraguaya no empezó con la Galette, obviamente. Con sí, de antes ya. De manera general, la experiencia es muy positiva. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado a la hora de reclutar, obviamente, como todos. Pero para decir algo un poco general, yo creo que si tú tienes una política de recursos humanos justa, y si trabajas tanto lo que es, de manera equilibrada, lo que es el control, la formación y la motivación, todo va bien. ¿Trabajan todos los días ustedes dos con el equipo, me imagino, no? Nosotros, mi señora y yo, trabajamos un promedio de entre 14 y 15 horas por día. O sea, lo que tampoco es muy positivo, no está bien. Tendríamos que estar trabajando un poco menos
para poder disfrutar de una vida familiar más equilibrada. Pero en la realidad todavía no. Y necesitamos organizarnos mejor y sobre todo encontrar a alguien, no sé si un socio, un empleado, todavía estamos pensando en eso, que pueda tomar un poco el relevo de muchas responsabilidades que hoy todavía estamos haciendo. Porque creció muy rápido, o sea, lograste algo con la Galette que muchos otros intentaron antes, pero no lograron tener éxito en el rubro de cafetería. Sí. Y la Galette tenía éxito desde el día 1 prácticamente. Sí, un éxito relativo en el sentido de que era una cosa muy chiquita. Entonces, pero tuvimos mucha suerte, es cierto. Yo creo que es un equilibrio entre la suerte y de alguna manera hicimos las cosas bien. El esfuerzo. Seguramente, el esfuerzo. Sí. Primero, una de las razones del éxito, y lo mencionaste, estamos en el negocio. Todos los días. No, más que todos los días. Estamos realmente, sí, todo el día dentro del negocio casi. Y cuando no estamos en el negocio, es que estamos trabajando igual para el negocio. Entonces, conoces el dicho, el ojo del amo engorda al ganado, en este rubro en específico, más que nunca. En la gastronomía. Sí, y es importante tanto para estar cerca de los empleados, cerca de la operación y cerca de los clientes. Si tú te fijas en Google, muchos clientes dicen, experiencia muy positiva, me atendió el dueño. Sí, acá es algo que no están acostumbrados a eso, lo que en Europa existe siempre. Sí. Ahora es muy peligroso porque cuando tenés 4, 5, 6 negocios, ahora cómo vas a hacer para poder atender a los clientes. Sí. Pero igual, sí, es algo. El otro día entré en una cafetería que me pareció muy bonita. Yo pregunté, ay, me encanta. ¿Usted es la dueña? Y la mujer me contestó, no, que yo voy a ser la dueña. Yo soy empleada, la dueña. Si la quieres ver, tenés que venir a fin de mes cuando hay que cobrar. Eso, para sacar la plata de la caja, me dijo. Y la realidad es que es así. Yo trabajando en L'Oréal fue también una de las cosas que pude observar, la cantidad de gente que abre una peluquería, un salón de yo qué sé, de spa, etc. Vienen con plata, montan y dicen, bueno, arréglense, ya a fin de mes voy a venir a cobrar y no funciona. Pero antes había un tiempo en Paraguay, creo, por falta de más oferta, funcionaba realmente, ¿no? Eso en una parte. Bueno. Y ahora está cambiando, ¿o cómo vos percibís eso? Bueno, yo no sé, porque realmente el negocio gastronómico me empezó a interesar desde el momento que yo me empecé a meter en ello. Ajá. Antes me interesaba como consumidor, no como emprendedor. Yo no sé cómo era antes, yo creo que sí, siempre en Paraguay hubo muchísimos negocios gastronómicos. Lo que terminó con esa era de euforia de yo abro un negocio y abro otro, es el tema de la pandemia. Claramente la pandemia tuvo un efecto, y no quiero decir devastador, para nada, yo pienso muy positivo, es horrible decir eso. Yo pienso que la pandemia permitió decantar el mercado, porque la pandemia sinceró el mercado. Todos esos negocios que sobrevivían, pero que en realidad no aportaban tanto, no tenían tanto valor agregado, o que funcionaban a medias a base de préstamo y de pagos atrasados, etc. Todos estos murieron. Los que sobrevivieron son los que tenían, creo, un negocio más sano a nivel financiero y un concepto potente. Y nosotros, gracias a Dios, fuimos parte de ello. Y si alguien de afuera viene ahora y quiere realizar su sueño, hacer un restaurante, una cafetería, ¿cómo ves el tema de las instituciones legales que influyen? ¿Qué tanto hay control de alimentos? ¿Qué difícil es obtener permisos y toda esa parte? Bueno, en el negocio gastronómico hay dos entes reguladores. Hay uno que es específico de la gastronomía, que se llama la INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y tú tienes una habilitación, aparte de eso, paralela, que no es del Ministerio, que es de la municipalidad. Y eso es válido para cualquier negocio. Y bueno, por un lado, es positivo que haya entes reguladores para evitar que cualquiera haga. El problema es que esos entes reguladores solamente se interesan en los grandes. Entonces tú estás con un mercado a dos velocidades.
los pequeños que hacen lo que se les canta y los grandes o los que quieren hacer las cosas por las vías legales que sufren porque ahí se ven muchas veces castigados o frenados por muchas normas, regulaciones a veces muy exageradas y obviamente se enfrentan con una burocracia pesada. Nosotros dentro de lo que es el rubro gastronómico, gracias a Dios, solamente la INAN solamente nos regula como productores nada más. Pero si vos quieres empezar a producir una pizza al vacío y quieres venderla, ahí sí que es mucho más complicado. Muy complicado porque además de tener la habilitación de tu local, como yo la tengo como local gastronómico, tú tienes que tener lo que se llama los registros sanitarios de los productos que tú deseas vender fuera de tu local. Y ahí sí que es complicadísimo. Todos los que importan o que producen localmente se enfrentan a esas dificultades de un ente que en sí, de nuevo, no, que tiene sentido, sí tiene sentido, pero que no está preparado por la inmensa cantidad de productos que el Paraguay quiere poner en su local. No está preparado. Ahí sí que es complicadísimo. Y la consecuencia de eso es que muchos finalmente no respetan la regla. Entonces, muchos de nuestro sector se quejan y con razón de ver el gap monstruoso que hay entre la legalidad y la no legalidad. No estamos hablando solo del impuesto y de no sé qué, es 100 reglas muy costosas. Entonces hay reglas que no están controladas por otro lado. De la misma manera que los entes reguladores les cuesta proveer todo lo que necesitas para vender, también les cuesta controlar muchísimo. Entonces, todos estos tienen una actividad en la propia calle sin que nadie esté controlando nada. La INAN se encuentra sobre Itapúa, casi Santísima Trinidad. La INAN nos viene a controlar permanentemente que si tal cosa, pero los empleados de la INAN comen a mediodía enfrente en un chongarito que en su puñetera vida tuvo una factura, un control de la INAN, una regencia, un registro sanitario, una habilitación, nada de todo esto. ¿Y sentís por ser extranjero te tratan distinto o eso es simplemente porque tienes más éxito o más conocido como negocio? Yo no creo que por ser extranjero me traten distinto, pero por ser extranjero yo me exijo a mí mismo ser mucho más, ser 10 puntos a nivel de la legalidad. De la misma manera que en mi país me molesta que un extranjero no esté respetando las reglas, yo estando en un país que me está recibiendo, lo mínimo que tengo que hacer es estar en regla. Pero estar en regla cuesta tiempo y muchísimo dinero. Ahora estás en Paraguay 13 años. ¿Y cómo te fue en el trayecto de esos 13 años? ¿Tenías experiencias que puedes compartir con nosotros que decís que te sorprendieron o te memorizaron? Sí, en 13 años, habiendo pasado por tantos sectores, la farmacia, la cosmética y la gastronomía, de manera general, sí, tuve experiencias muy positivas y unas no tan negativas, pero finalmente en el balance muy positivo, si no, no estaría más aquí. Y claramente estoy muy feliz aquí, bueno, tengo la suerte. Siempre digo, hay 3 cosas que me encantan en Paraguay. La gente, eso que es particularmente agradable y acogedora, y eso no es para decirlo, es, como dicen mucha gente, en Paraguay hay que vivirlo, y eso realmente lo ves. La segunda cosa positiva, a mí me encanta el calor. Yo pienso que aquí es un país de calor y es un país donde justamente para tener una relación con la gastronomía hay lugar para estar afuera. Increíble la cantidad de food park que hay, la cantidad de terrazas, y es un placer de salir acá. Y lo tercero, seamos sinceros, el sistema fiscal. Es formidable de estar en un país donde el IVA está a 0, 5, 10 y el impuesto sobre la ganancia está a 10% después de haber deducido todo lo que puedes deducir. Entonces,
el emprendedor acá está motivado, porque sabe que va a ganar plata, va a ganar. Si hace las cosas bien, ganas. En Europa ya no es eso. Por lo menos en Francia ya no es eso. ¿Y nunca tuviste experiencias en el sentido negativo que decís, no, eso no me pasaría de esa forma en Francia, por ejemplo? Bueno, yo creo que uno de los... Si tengo que ser realmente objetivo, sí, para mí el defecto mayor que tiene el Paraguay es la seguridad jurídica. ¿Sentiste eso? Sí, lo siento y por suerte no estuve realmente muy expuesto a esa inseguridad jurídica, pero cualquiera que se maneja en este país desde hace cierto tiempo ve que es frágil, con abrir un diario todos los días ves que el tema jurídico es un tema que no está muy marcado por lo legal. El dinero afecta, rige mucho las cosas también. Entonces, sí, ahí yo tengo miedo. Y por eso también yo pienso que en Paraguay, si sos exitoso, seguir siendo muy humilde y discreto. No te expongas demasiado. ¿Tuviste un caso donde realmente te tocó personalmente? Sí, yo tuve una experiencia negativa. Una de ellas fue un caso estúpido, ¿no? Que no tiene nada que ver con la gastronomía ni con ninguna experiencia profesional en las empresas donde estuve. Me compré un auto de segunda mano, no recomiendo el auto de segunda mano en Paraguay, de manera general, que es una opinión personal. Compré un auto, al mes de comprar el auto se descompuso. Culpa mía, porque tendría que haber realizado quizá un diagnóstico mejor del auto que estaba comprando. Y lo llevé a mi taller y el taller me dijo, mira, te va a costar tanto, obviamente una suma de dinero importante, la mitad para el material que tengo que importar y la mitad para la mano de obra. Pagué obviamente esa mitad para el material, llegó el material, se monta todo en el auto, no funciona el auto. Ah, no, pero te voy a explicar, lo que pasa es que no funciona porque todavía faltaba una cosa que se me olvidó, que y de a golpe de a $5.000, de $2.000. Entonces, bueno, ok, vale, te voy a dar un poco más de credibilidad, $2.000 más. Y sigue sin funcionar. Entonces digo, ¿qué hacemos? No, ahora lo que hay que meter más plata. No, basta. ¿Sabes qué? Basta. Ya perdiste toda credibilidad. Dame mi auto. No, vos me tienes que pagar la mano de obra. No, yo trabajé. Sí, está bien, trabajaste, pero yo te dejé el contrato moral que tenemos, te dejo un auto, vos hiciste el diagnóstico, me dijiste que para reparar el auto había que decidir de hacer tal cosa. Te equivocaste. Yo te voy a pagar, pero ahora devolveme mi auto. Bueno, te la hago corta. Hoy no tengo ni mi auto, ni las piezas, ni nada. ¿Eso fue recién, hace poco? No, fue hace 3 años. Pero me marcó realmente, me dio una rabia. Y cuando yo fui a ver una abogado, me ayudara, me dijo, deja. O sea, esos son casos que se escucha que hay siempre ciertas dificultades con proveedores a veces. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Como hay buenos proveedores, a veces pasan esas cosas. ¿Cómo es tu experiencia en general con los proveedores? Por ejemplo, si equipas un local nuevo de La Galette, ¿en general hay buenos proveedores o hay sectores donde decís acá me falta? Digamos que primero hay proveedores que son formidables. En muchos sectores. Aquí para una cafetería tampoco es tan complicado. Puedes conseguir material importado, entonces está bien. La dificultad que nosotros tenemos con nuestros locales es la decoración. Yo soy muy exigente, tenemos unas decoraciones muy especiales que queremos que se vea el ámbito de francés adentro, entonces una mezcla de vintage, de antiguo, y entonces reconstruimos por completo locales. Y ahí es donde tengo dificultad, parece tonto, pero hay una profesión aquí que tiene una escasez alucinante, son los carpinteros. No, hace 13 años que estoy aquí y todavía no conseguí un carpintero bueno, y tampoco tengo un nivel de exigencia de no sé qué, un carpintero normal, no consigo.
No consigo. Yo veo que los carpinteros están todos movilizados para fabricar esos muebles de terciada ahí que se venden sobre la calle, que no me interesan para nada. Yo quiero hacer cosas a medida. Yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio para hacerlo. No consigo. Herreros sí hay, pero carpintero no. Es surrealista, pero todavía no. Es un interesante nicho, entonces, para alguien de afuera, si vienen carpinteros, bienvenidos. Decís. Sí, claro, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que los carpinteros talentuosos, pero que son de esos carpinteros que hacen cosas a medida. Si no, van a ser uno más dentro de ese océano de supuestos carpinteros que hay. Pero yo pienso que un artesano, en el sentido puro de la palabra, es decir, que sea tanto trabajo artesanal y artístico, alguien que combina esas dos cosas y que entiende el cliente, que escucha, tendrá trabajo a patadas. Hay tan pocos carpinteros buenos que los que tienen un carpintero bueno nunca no prestan a nadie y no dan sus fuentes para evitar que se queden sin su artesano. Herreros, sí, formidable. Acá tuve suerte. Además, el papel del herrero en Europa no se encuentra tanto. Es muy difícil de conseguir un herrero. Acá en cada esquina tenés un herrero. Y lo que es formidable es que te hace cualquier pieza, no te das una pieza, cópiame eso, y te lo hace a un precio absolutamente increíble. Entonces, te dan muchas ganas de ser creativo y de atreverte a hacer cosas aquí que jamás podrías hacer en Europa. ¿Y recomendarías a Paraguay a paisanos franceses? Claro que sí. ¿Sí? Yo pienso que Paraguay, lo que voy a decir es de una banalidad, todo el mundo lo dice, pero es una realidad. Paraguay es una tierra de oportunidad. Es una tierra de oportunidad. Nosotros que tenemos la suerte de viajar regularmente a Europa, vemos lo que hay ahí, vemos lo que hay aquí y decimos, ¿por qué no está eso y por qué no está esto? Y no está, si no está, no es porque no puede estar, es porque a nadie se le ocurrió ponerlo. ¿Dónde decís como francés o europeo si viene a Paraguay tienen que tener cuidado o con diferentes cosas para prever errores que eventualmente nos pasó en los años que advertimos a las personas que ven esa entrevista? Yo pienso que nosotros como europeos seguramente tenemos exigencias que la gente no es que no la respete, pero muchas veces no las entiende, porque estamos pidiendo cosas que no existen acá. Pedimos mucho, la expectativa es muy alta. Hay que es bajar la alta. expectativa. No, al contrario, lo que hay que hacer es mantener esa expectativa, pero para que se pueda hacer hay que formar. Hay que formar. Entonces, en vez de decir quiero una ventana, hay que decir una ventana así, de esa manera, con esa madera, con esa moldura. Bien exacto. Y hay que ser mucho más preciso. Ya. Hay mucho más preciso. Es un tema de formación. Porque se tiene otra cosa en la mente, ¿no? Son diferentes cosas en que pensamos hablando de lo mismo. Tal cual. Tal cual. Si no, la persona te va a hacer lo que siempre hizo toda su vida y que no quieres. No es su culpa. No podemos echar la culpa. ¿Qué decís que falta aquí? O sea, si alguien viene, ¿en qué sector, si hoy venís a Paraguay, directamente abrirías otra vez una cafetería o en qué área? Mira, yo creo que en todos los sectores hay oportunidades. Yo últimamente me estoy interesando más en la gastronomía, pero creo que en todos los sectores hay oportunidades. La cantidad de marcas que no son presentes. Y a mí no me dirían, no, lo que pasa es que no hay la suficiente cantidad de consumidores para hacer. Es mentira. En todos los sectores. Ahora, hablando en específico de la gastronomía, yo creo que hay oportunidades pero enormes. Primero, hay oportunidades de cosas nuevas. Sí. Que aquí, dentro del sector gastronómico, aparte de algunas excepciones, de manera general, fuera de la pizza, de la hamburguesa, de la parrilla, no hay muchas cosas. La mejor prueba es que los que vinieron con algo nuevo tienen éxito. El tailandés, el coreano, el chino, etc. Los japoneses tienen éxito. Pero yo mismo estoy con La Galette y tengo un proyecto gastronómico que no tiene nada que ver con La Galette. Creo que hay muchas oportunidades. Hay que sentir qué es lo que puede gustar, hay que tener pasión y hay que tener un concepto sobre todo. Yo creo que lo que falta en este país
todos vemos nuevos negocios que abren permanentemente, increíble la dinámica que hay, pero si lo miras bien decís, ¿qué es esto? ¿Qué futuro tiene? ¿Será que yo no entendí nada? Y no, entendiste muy bien ese mismo negocio al año, chao. Hay casi tantos negocios que abren como que cierran. Entonces, lo que falta aquí son conceptos. Algo particular de la gastronomía que muchos afuera no saben es en Paraguay es prohibido tomar alcohol y manejar, o sea, es 0 completo. ¿Eso te afecta en la Galette o muy poco alcohol venden? Por suerte en la Galette no me afecta mucho porque tengo unos horarios que son un poco particulares. El grueso de mi negocio es mediodía, la gente no suele consumir alcohol a mediodía y yo cierro a las 9 de la noche. Entonces a las 9 de la noche la gente todavía no está. Pero de manera general estoy convencido efectivamente que la tolerancia cero sobre el consumo de alcohol está afectando el negocio. Yo mismo viví una experiencia terrible en este sentido. Un día tomé una copa de champán en casa de un amigo y regresando con el auto me paró la policía. Culpa mía, porque la tolerancia es cero, lo sabía, entonces, pero nunca pensé que esa copa de champán podría llegar a tener repercusiones tan fuertes sobre un episodio terrible de mi vida. ¿Qué ocurrió? Bueno, más allá de que paró la policía, bien, paró alcotest, usted tiene 0.05. No sabía ni siquiera que era posible detectar el 0.05. Es casi nada, sí. Casi nada, exactamente. Yo creo que menos de una cerveza. Era una copa de champán. ¿Y no hay tolerancias como debajo de 0,1? No hay nada de tercero. Ahora yo creo, sí, que menos de X, no me acuerdo qué número, la multa es un poco más barata que... Pero, ¿Y qué multa en ese caso se aplicó? No me acuerdo cuánto pagué, pero primero, según lo que entendí, pagué mucho más de lo que podría haber pagado. De conocimiento, o quizá por ser extranjero. ¡Boom! Ya la multa fue muy fuerte. Pero ahí solo es el principio. Luego te convoca la fiscalía. Y ahí tienes que ir con un abogado. Ah, no termina ahí. No termina ahí. Ojalá. Vos pagas la multa y no termina el asunto. No termina ahí. Luego tú tienes es importante que la gente sabe eso, que eso lo toman muy estricto. ¿Qué ocurre después, aparte de la multa? Después de la multa, te convocan unos días después, te llaman y tienes que acudir, yo creo que es la fiscalía, con un abogado. Entonces, además de la multa, ya tienes que pagar a tu abogado para que venga con. Y ahí tú tienes que hacer... ¿Pero qué es un proceso civil, penal o qué es lo que todavía introduce? Todavía no es penal, es un proceso, no sé cómo se llama, civil, creo. Sí. No quiero decir tonterías, no soy un experto jurídico. Pero tenías que ir por obligación de la fiscalía. Obligación de la fiscalía y ya entras a una especie de oficina y ahí tú tienes que hacer una donación para hacerte perdonar, entre comillas, es parte del castigo, además de la multa que ya es bastante salada. Tú tienes que hacer una donación, ¿no? Entonces ahí entra una especie de proceso de negociación rarísimo donde en acuerdo con tu interlocutor buscas qué es lo que tú puedes ofrecer a la comunidad. Es totalmente transparente, acá no estamos hablando legalmente realmente es el proceso. Sí, no estamos hablando de corrupción, es que ahí no para nada. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a revelar a la comunidad? Entonces, a veces puede tomar muchas formas, entonces depende del sector en el que estás. Entonces, bueno, yo estaba en el sector farmacéutico, pero como en un tema personal no quería meter el tema farmacéutico dentro de ese, entonces terminé pagando una suma de dinero muy elevada y eso que fue negociada con mi abogado, porque se puede negociar. Y aparte tienes que pagar el abogado y todo. Y evidentemente, mira, te la hago corta, yo creo que me costó $900 los 0.5 gramos de alcohol, la copita de champán más cara de mi vida. Pero ahí realmente termina. Termina, sí y no, sí, termina, pero es porque es tu primera intervención. Si te vuelven a pillar... tienes un antecedente policial básicamente si de eso. ¿no? Hay un antecedente. Ajá. Y si te vuelven a pillar, ahí es penal. Entonces ahí se vuelven mucho. Entonces sí o sí no tomar nada cuando uno No maneja. puedo tomar más, o puedo tomar, pero es mi señora que maneja, o si no me tomo un taxi. Exactamente. Pero francamente eso es un impedimento fuerte para la industria gastronómica, obviamente. Por otro lado, seamos sinceros, no me parece una mala medida. Demasiados accidentes hay sin el alcohol, con el alcohol peor aún. Entonces yo pienso que no es mala medida. Yo no sé si la tolerancia cero tiene mucho sentido. Yo creo que permitir a alguien tomar una cerveza no creo que
represente un peligro mayor para la ciudadanía, pero bueno, es así son las reglas. Yo estoy en ese país y me adapto a lo que son las reglas. Pero lo digo más que nada para que tus televidentes lo sepan. Ya, muy Acá, interesante si vas a importante conducir, información. No tomes alcohol. Muchas gracias, Erwan, por tu tiempo. Por favor, muchas gracias por invitarme, a compartir esta experiencia.